Continuamos con el tema del día de hoy. Está súper bueno, hablando sobre la ansiedad. Y decíamos que... A raíz del punto que estabas mencionando y de la pregunta que estabas haciendo sobre en qué punto deberíamos ir a terapia, bien sabemos que en nuestro país y nuestras sociedades, lamentablemente, no hay mucho acceso a terapia. Entonces, hay muchas personas que les funciona muchísimo el hecho de hacer ejercicio, dormir, etcétera. Y por ejemplo, en mi caso, ya después de que yo detecté eso, de que, bueno, estoy padeciendo ansiedad porque estoy en un lugar público y no quiero que las personas me toquen o siento que no puedo respirar y todo este tema, lo que yo he aprendido es que nosotros como personas, de manera individual, podemos construir una vida un poquito más saludable y así evitar, se podría decir, este tipo de episodios. Entonces te quería preguntar, ¿qué, digamos, qué técnicas o qué hábitos debemos construir como personas para tratar de evitar este tipo de episodios? Bueno, tenemos que saber, volvemos al tema de los niveles de la ansiedad, en los niveles en que nos afecta a nivel fisiológico, cognitivo, emocional y comportamental, como para poder abordarlo desde todas esas miradas, ¿no? Es cierto que estos hábitos ayudan muchísimo a hacer ejercicio regularmente, tampoco una cosa que nosotros no podamos sostener. Que bueno, voy a hacer 3 horas de ejercicio diarias, no, o sea, lo que podamos sostener, claro, no nos vamos a ir a los extremos, ¿no? Eso, ser realistas es muy importante. Hacer ejercicio, tener una alimentación balanceada, también cuidar mucho el consumo de ciertos alimentos o de ciertas bebidas. Por ejemplo, el café a mí me encanta, es buenísimo, pero el café en exceso muchas veces también aumenta la frecuencia cardíaca, entonces hay una sensación corporal de que me estoy como agitando y eso entonces conecta también con el pensamiento, ¿no? De me está pasando esto, me voy a desmayar, no sé, cosas que podemos pensar. Entonces hay que regular también el consumo de ciertas cosas en ese sentido. Y también el consumo de información al que estamos expuestos es muy importante. Cuando fue la pandemia, ya para el 2017 la OMS había lanzado que es la Organización Mundial de la Salud, había lanzado una cifra que 264 millones de personas adultas padecían de ansiedad para el año 2017. Evidentemente, padecían en el sentido no de que la viven regularmente, sino que realmente la sufren, que era lo que conversábamos como de esa diferencia, ¿no? Pero cuando llegó la pandemia, obviamente esa cifra se multiplicó. Se disparó, claro. ¿Qué pasaba? También había muchos detonantes. Aquí los vamos a hablar de una vez, ¿no? Evidentemente el hecho de que me voy a enfermar, me voy a morir. Eso está expuesto en todos los medios. Se van a morir todos. Obviamente murió mucha gente, fue muy doloroso. Perdimos muchas personas, gente perdió su trabajo. Hubo grupos más vulnerados, en ese sentido, grupos que tuvieron que emigrar a otros países en condiciones paupérrimas. O sea, había muchos detonantes y frente a esas situaciones es imposible no sentir ansiedad. Claro. Es imposible. Y que la pandemia era como, creo que era el periodo de tiempo que podemos decir, ¿qué va a pasar después? ¿Vamos a salir de esta? Y sobre todo, ¿voy a seguir viviendo? Exacto. Era una pregunta muy, muy frecuente entre las personas. ¿Me voy a morir o voy a seguir viviendo? ¿Mi familia va a morirse? Claro. Y también, lo que comenzó... Discúlpame. También influye bastante el hecho de que muchas personas no estaban teniendo ese vínculo emocional. Correcto. Y es bastante difícil de una persona que está padeciendo de ansiedad no poder comunicarlo con otras personas o no sentir ese apego y ese afecto al momento. Sí, las redes de apoyo en esos casos son clave, que es lo que tú comentas, Ismael. Y claro, el contexto afecta mucho a nivel emocional y entre esos incluye posibles detonantes de la ansiedad. Entonces, si no miramos el contexto de la persona, es imposible también poder lidiar con la ansiedad como a ese nivel de desaparición, y lo digo entre comillas porque nunca la ansiedad va a desaparecer del todo. O sea, en momentos de nuestra vida vamos a vivir ansiedad. Ahora, que estamos como en un espacio crónico es diferente, ¿sí? Pero si la persona está regularmente expuesta a detonantes, es difícil que pueda manejar eso porque dónde se apoya, cómo crea algo nuevo para sí misma. Entonces, hay como algunas recomendaciones que uno da a nivel general, pero sin duda que siempre el poder acceder a servicios de salud mental es necesario. Y es verdad, Crismailin, lo que dice, es cierto que no muchas personas tienen ese acceso y sé que por eso también se crean estos espacios de conversación, para que la gente no solamente pueda tener herramientas, sino que se puede identificar también, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, esto que hablábamos de a nivel físico, poder hacer también respiraciones por tiempo, que es algo que hacemos también las respiraciones por los músculos. O sea, hay una específica que es la de Jacobson, que es una respiración progresiva, pero es bueno que también un especialista guíe a quien lo haga, porque hay videos en YouTube por doquier, pero
cuando los hacemos así sin entender cómo eso nos beneficia, es como, lo hice y... Sin contexto. Sin contexto, exactamente. Entonces, eso puede ayudar también a hacer actividades que puedan ser buenas para nosotros, es decir, que nos diviertan, que sean recreativas. Yo sé que a veces es difícil porque estamos en un mundo como, hay que producir, hay que trabajar. Sí. Y eso también causa hay que hacerlo bien. Si yo no trabajo, tal cosa. Claro, eso vivimos en un mundo así y sé que es difícil salir de allí. Pero sí que es necesario conectar con aquellas cosas que nos ayudan también a experimentar un espacio diferente a la ansiedad. Es decir, tranquilidad, calma, felicidad, o sea, eso sobre todo, que pueda compensar un poco. Una persona que está constantemente ansiosa es una bomba de tiempo. O sea, como decíamos, cualquier cosita puede ser un detonante porque no vive otras experiencias. Entonces, vivir otras experiencias es importante, pero sin duda que a veces estar expuesto a contextos que detonan mucha ansiedad, va a ser complicado manejarlo, ¿sí? Porque nosotros somos un individuo en medio de todo eso que está interactuando. Conectar con las redes de apoyo, como bien comentaba Chris Smiling, es esencial, saber con quién cuento también en momentos así. Es decir, buscar un equilibrio entre lo social, mental y lo físico. Exactamente, que es un equilibrio, muchas veces es una utopía, muchas veces, sí. Pero hacemos el intento. Realmente se proyecta como una utopía. Lo que quería decir ahorita es que con el tema de la pandemia, para los estudiantes, lo que comenzó con una semana de vacaciones, se transformó en episodios de ansiedad, de estrés. Hubo muchísima gente que perdió familiares, que... bueno, yo conocí a personas que casi se le muere la familia entera y era como, me voy a quedar solo, ¿qué pasa si vengo, ahora me toca a mí? O padres que tenían miedo de quedarse sin trabajo y poderle dar lo necesario a sus familias. Y siento que la pandemia ya no se habla, no es un tema ya, es como algo prohibido. Tú te quedas ahí en el cofre que estás por ahora, la pandemia, y siento que lo vengo a traer a la mesa porque la gente todavía tiene miedo de que surja otra pandemia, de que venga algo en el futuro aún peor y que no tengan las herramientas necesarias para, ¿verdad?, lidiar con eso, que creo que fue lo que pasó con la pandemia, que no teníamos cura para lo que era el COVID-19 y era como que, ¿qué hacemos ahora? Y en relación a eso, no solo la pandemia, es como usted dice, somos individuos, somos seres sociales, obviamente, individuales que viven su propia historia, que no siempre tenemos esa red de apoyo, ¿verdad? No tenemos como en quién apoyarnos, a quién decirle nuestros problemas. ¿Será que la gente realmente me va a entender por lo que yo he pasado sin juzgarme? Porque yo siento que a veces se habla sobre la salud mental como una utopía, ¿verdad? A veces se siente romantizar de que, la gente tiene depresión, que tiene ansiedad, tiene estrés, todo el mundo sabe eso, pero también las personas están detrás del éxito, la felicidad, de que yo siempre tengo que estar bien, que tengo que mostrar mayormente en redes sociales de que mi vida es perfecta, sabiendo bien que no existe tal cosa como la perfección. Y entonces ponerse esa imagen en la cabeza, yo creo que es un detonante más fuerte a que puedan pasar eso de ansiedad, estrés, pánico, porque no estoy cumpliendo tal vez con las expectativas y no estoy saliendo de ese ciclo de emociones o de historias, no he sanado. Entonces, en ese caso hemos hablado de cómo podemos tratarlo internamente, nosotros como individuos, pero si yo veo que alguien está teniendo un episodio de ansiedad, ¿cómo lo identifico y cómo puedo ayudarle de la manera más humana posible, sin sonar egocéntrico? Porque, tal vez te voy a ayudar y como que no quiero que la persona crea que le voy a juzgar, sino que estoy ahí porque, puedes mostrarme tu dolor tal vez, no sé si es lo indicado de decir en este espacio, pero soy humana igual que tú y sé que estás pasando por esto, yo lo he pasado también y quiero ser tu red de apoyo. Claro, en medio de un episodio, por ejemplo, digamos que está pasando en el momento, ¿no? Y la persona, nosotros logramos identificar que está temblando, que la vemos que está como asustada. En ese momento poder atender lo corporal es importante para después acceder a la palabra. Sí, a veces nosotros en medio de nuestro querer apoyar podemos empezar a hablarle a la persona y la persona no puede en ese momento acceder a esa información, no puede responder, está muy abrumada. Entonces atender la parte física es importante y podemos ayudarle a hacer esto, ¿no? De
eso, las respiraciones que hablábamos de tiempo y soltar. Cuando veamos que la persona puede llegar a un umbral, nosotros ahí le preguntamos qué pasó, ¿te puedes contar conmigo? Y ahí entonces empezamos a conversar con la persona. Y en caso de que sea algo que nosotros veamos que definitivamente no podemos abarcar porque es algo que se sale de nuestras capacidades, poder también llamar, ¿sí? a centros de salud, poder llamar para que puedan también apoyar a esta persona en ese sentido, cuando es algo muy, muy crónico. Sí, es común que a veces las personas que estén viviendo esto y alguien se le acerque logren alcanzar como ese umbral de calma y entonces poder hablar. Pero sí, esto que tú comentas, Iván, es importante nosotros saber que es nosotros poder abarcarlo no desde el te tienes que dejar de sentir así y más de qué es lo que está pasando, cómo te puedo apoyar. Sí, porque el no te tienes que sentir así es entrar en un bucle de control que lo que va a hacer es aumentar la ansiedad. Sí, yo necesito controlar esto y como no lo puedo controlar, me da ansiedad, más de la que tengo, ¿no? Entonces poder aceptar cuando alguien está así y ofrecerle nuestro apoyo genuino desde la aceptación, desde el mira, ¿qué es lo que pasa? Más de, bueno, pero no te tienes que sentir así, la vida es bella. Está bien, la vida es bella, pero ahorita me estoy sintiendo mal, ¿sí? Entonces es eso, es ir con mucha humanidad, con mucha aceptación. Si vemos a alguien en un episodio como el que describimos, apoyarle así, pero también reconocer nuestras propias capacidades. No somos omnipotentes, ¿sí? Ni siquiera los terapeutas somos omnipotentes, ¿no? Entonces podemos acompañar a alguien también hasta cierto punto y pues de allí si vemos que necesita una derivación, nosotros también podemos hacerla perfectamente. Esta parte de la conversación me acaba de desbloquear un pequeño recuerdo. Cuando tenía unos 15 años más o menos, yo estaba pasando por una etapa de exámenes finales que era súper, súper estresante. Entonces yo tengo una amiga que sigue siendo mi amiga actualmente, que ella se estresaba bastante y a partir de ese estrés eso le provocaba la ansiedad al momento. Entonces recuerdo específicamente que ella, antes del examen como tal, ella estaba enfocándose en estudiar y memorizar absolutamente toda la información que iba a salir en el examen. Eso sin contar que ella había tenido como 2 malas noches, eso durmiendo como 2, 3 horas para enfocarse en los exámenes. Entonces, en este momento, yo noté que ella estaba como un poco medio eufórica y las manos le estaban temblando literalmente viendo las hojas para poder estudiar y todo eso. Y ella empezó a llorar. Y después no podía ni siquiera modular, no podía hablar. Y yo sentía que ella se estaba asfixiando. Entonces, en ese momento, lo único que yo pude hacer fue intentar que su respiración volviera en sí. Y después, cuando ella estuvo presente en cuerpo y mente, pudo explicarme lo que estaba sucediendo. Y yo le dije, bueno, éramos menores de edad en ese momento. Yo no tenía forma de llevarla a terapia y ella estaba desahogándose conmigo. Pero yo sí sentía, y ella también sentía en su momento, que necesitaba una ayuda extra, por así decirlo, una ayuda externa. Y yo le propuse, bueno, vamos a hablar con tu mamá para ver si ella tiene la posibilidad de llevarte a terapia. Lo cual, lamentablemente, en esa ocasión no fue así. Entonces, a raíz de esta situación, me gustaría preguntarte, ¿de qué forma podemos nosotros como jóvenes y aún personas mucho más jóvenes que nosotras que sienten que necesitan esa ayuda, pedirle a sus padres o persuadir para que nos lleven a terapia o que entiendan que sí realmente lo necesitamos? Esa pregunta es muy valiosa y te voy a decir por qué. Porque hay muchos jóvenes que sí se están atreviendo, vamos a hablar de ese periodo adolescente, hay muchos jóvenes que sí se están atreviendo a hacerlo, pero muchas veces los papás no acceden. Y obvio, aquí no estamos para juzgar de que esos son malos padres, no es eso, sino que, claro, a veces la desinformación de lo que puede ser la ansiedad, o bueno, pero tú eres un adolescente, ¿qué problema vas a estar teniendo? Sí, y todos estos pensamientos que a veces nos acompañan. Ese comentario. Sí, el más común. Estrés tengo yo que trabajo, no tú pagas casa, no sé qué, bueno, esas cosas. A veces es difícil, incluso para nosotros los terapeutas, cuando se da el paso, hacerle llegar a entender a los papás que cada etapa tiene su problemática. Sí, los adolescentes están inmersos en un montón de cambios, es que hasta el cuerpo les cambia. Entonces, claro, eso van a vivirlo con mucha ansiedad. Yo siempre recomiendo simplemente ser abierto. Necesito ayuda y no hablar, sobre todo le digo esto mucho a los jóvenes, no hables tanto con tus papás para echarles la culpa de ustedes lo hicieron mal porque eso a los papás los pone así.
¿sí? A la defensiva. Pero yo, entonces ahí obviamente no, sino papá, mira, yo necesito ayuda, yo siento que no puedo manejar esto que me está pasando y conseguí esta persona o esto me interesa. Tratar de abrir el camino y desafortunadamente no siempre se da, afortunadamente muchas veces sí, pero cuando hablamos desde lo que me ocurre y no vamos directamente a culpar al otro, puede haber más chance de que sí se llegue a ese momento. Pero digo, no quiero decir esto y decir sí, les va a funcionar y que los jóvenes al final digan no, pero no funcionó, porque yo sé que muchas veces no funciona, pero ser sincero, hablar desde el yo, ayuda mucho a ver a los papás que, ok, está bien, entonces vamos a buscar el apoyo, y el terapeuta también hará un trabajo integral para también apoyar a los papás y orientarles sobre cómo acompañar a ese joven. Excelente, me encantó la conversación del día de hoy. Lamentablemente hemos llegado al fin del estaba tan buena, ¿verdad? Sí, necesitamos una hora para hablar sobre eso, claro. Pero hasta aquí ha llegado la conversación del día de hoy, el episodio de nuestro podcast. Estoy muy agradecida de tener a personas como ustedes interesadas y apasionadas sobre la psicología aquí. Gracias, Valeria, por acompañarnos, por estar aquí hablando de la ansiedad, y por supuesto, gracias, Crismailin, por acompañarnos. Y nos vemos en otro episodio de Mente Abierta.